Me asusté. Pensando. Hernández Palacios. Mierda. Hernández Palacios. Karen Guzmán. Ok. Listo. Buenos días a todos. Buenos días. Buenos días. Bueno, ok. Situémonos en esa página que está ahí en el tablero. Página 253. Ok. Bueno, veamos entonces el circuito RC sin fuente. O sea, cuando se mueve el interruptor, ¿y qué nos queda? Nos queda un circuito RC y que no hay fuente. Entonces, por eso se llama circuito RC sin fuente. Y entonces, en este circuito vamos a analizar lo que es la carga del capacitor y lo que es la descarga del capacitor. ¿Ok? Bueno. Entonces, veamos la carga del capacitor. Ok. La carga. Figura 4.11. Ahí está entonces una fuente de tensión. Ok. Una fuente práctica de tensión. Más o menos V sub 0 y una resistencia de la fuente que es propia de la fuente. Y el interruptor abierto. Ok. El interruptor abierto. Entonces, esa va a ser la condición del circuito para T menor que 0. Bien, entonces no hay ninguna corriente que pase por ahí, no hay ninguna fuente que excite al capacitor. Entonces decimos que la tensión inicial en el capacitor es 0. V sub C de 0 menos es 0. Y por la condición de continuidad es igual a V sub C de 0 más. ¿Ok? V sub C de 0 más. Seguimos en la página siguiente, 254. Y tenemos entonces el circuito para T mayor que 0 y en el dominio de S. Entonces ya en este momento se cerró el interruptor. Ese es el circuito para T mayor que 0. Y vamos a tomar en el dominio de S para hallar la tensión en el capacitor. Vamos a llamarla B sub C de S. B sub C de S. ¿Ok? Bien, aplicamos LICA. Bien. En el nodo de arriba más B sub C de S, abajo el nodo de referencia. Y encontramos la ecuación 1. B sub C de S, abajo de la página 254, es igual a la fuente. Siempre la fuente. La fuente aquí la estamos tomando como una fuente continua de B sub 0 volts. Y entonces en el dominio de la frecuencia la llamamos B sub S de S. S de S, S source, tensión de fuente. Y la otra es la frecuencia compleja. Ok, entonces multiplicado por la función de transferencia, que en este caso es ganancia de tensión, ¿correcto? R sobre R más RF más
S por R sub F por C. Y es la que llamamos la función respuesta, que es con la que matamos dos pájaros con un solo tiro. El tiro es la función respuesta. El primer pájaro, la respuesta forzada. Entonces, para la S de la fuente de excitación, que es S igual 0, tenemos la respuesta forzada, B sub C de 0, igual a B sub S de 0 por R, y abajo nos queda R más RF. Pero B sub S de 0 es B sub 0. ¿Ok? Entonces nos queda que la respuesta forzada en el dominio del tiempo, ¿ok? En el dominio del tiempo, ¿ok? Está dada por la ecuación 2, B sub F forzada, F forzada de T, B sub 0 R sobre R más RF. Este es el primer pájaro. El segundo pájaro en la función respuesta, miramos los polos para hallar la frecuencia de la respuesta natural. Entonces decimos el denominador R más RF más S por RFC igual a 0. Luego S igual a menos, siempre la S, las frecuencias de la respuesta natural siempre nos van a dar negativas. S igual a menos R más R sub F sobre R por R sub F por C. Y la forma de la respuesta natural es de la misma, como ya hemos hablado de la solución de la homogénea, de forma exponencial, de la forma A, E a la ST. Para S igual a menos R más RF sobre RFCT. Y esa es la expresión que tenemos ahí en la ecuación 3. Ahora viene la respuesta completa. La respuesta completa, siempre, la forzada más la natural. La forzada más la natural. Siempre acostumbremos la forzada más la natural. Si hay forzada a la menos, R más RF sobre RF. Y para hallar la constante A, aplicamos la condición inicial B sub C de 0 más, que es igual aquí a 0, es igual a B sub 0 por R sobre R más RF más A por E a la 0. Siempre tiene que quedarnos A por 1. Tenemos la ecuación 5. B sub C de T igual a esa constante B sub 0 R sobre R más R sub F, que multiplica A1 menos E a la menos R más RF sobre R por RF por C, y todo multiplicado por T. Y como es mayor que 0, entonces colocamos por mu de T. ¿Y qué? Volts. Y esa es la ecuación 5. Ahí tenemos la gráfica de B sub C de T. Para T igual 0, dentro del gran corchete queda 1 menos E a la 0, que es 1. 1 menos 1, entonces empieza en el origen. Ok, y a medida que
la tensión en el capacitor. Ah, me sacó el internet. ¿Ya me escuchan? Ya volví. ¿Me escuchan? Sí, profesor. Pero dice que el ancho de banda de la red es muy bajo. Ok, bueno, me sacó el internet. ¿El qué? El valor. Sigue molestando el internet. Sigue molestando. Bueno, ahora, ¿cómo me escuchan? ¿Me Sí, escuchan mejor? Ahora. profe, se escucha un poquito mejor. Bueno, Sí se escucha mejor, bueno, pero la imagen se ve como chiquita, no sé. ¿A alguien más le pasa? Sí, sí, la imagen, el video sí se ve como chiquito, pero pues eso es para internet. ok. Bueno, entonces tenemos que el límite de infinito le sucede t. Esa es la respuesta forzada. La respuesta forzada es lo que cuando el transitorio desaparece. Okay. Entonces, cuando ese tiempo transcurrido es muy que permanece la respuesta en régimen permanente, es la respuesta que permanece, porque el transitorio es una respuesta transitoria, desaparece rápidamente. ¿Ok? Bueno, o que el tiempo sea lo suficientemente grande para que desaparezca el término exponencial en la ecuación 5. Vamos a la página 2, 5, 6. Bueno, entonces esa es la tensión de carga en el capacitor. B sub 0 por R sobre R más R sub F. Ecuación 7. La energía almacenada es M de sub 0, o sea, C por B sub 0 R sobre R más R sub F. Bueno, entonces se inicia, entonces ahora viene otro nuevo proceso de cerrado, ¿ok? Cerrado. Bien, pero está con una tensión. A esa tensión de la ecuación 7 vamos a llamarla B sub 1 para no estar escribiendo B sub 0 por F sobre F más FF. O sea, vamos a decirle, vamos a llamarla B sub 1. Entonces, ¿ahora qué pasa? Miramos la figura 4.14. Viene el nuevo proceso. Viene el nuevo proceso. El interruptor está cerrado. Luego no se ha movido. Luego entonces decimos
que este es el circuito para T menor que 0, la figura 414. ¿Y cuál es la tensión inicial? Ah, la tensión inicial en el capacitor, B sub C es 0 menos, es B sub 1, que es la misma B sub C de 0 más. Bueno, aquí hay algo interesante, y es que la mayoría de los textos gringos excitan esto con fuente continua. Esta es una fuente continua, pero no dicen por qué. ¿Por qué excitar con una fuente continua? ¿Y por qué no se puede excitar con otra fuente que no sea continua? ¿Ok? Entonces, ¿por qué es más ventajoso? Es más ventajoso excitar con fuente continua. ¿Por qué? Porque ¿qué nos quedó del B sub 1? Igual a la fuente B sub 0 por R sobre R más R sub F. ¿Ok? Esa es la excitación del capacitor. Entonces nosotros podemos hacer, maniobrando que esta expresión R, esta, maniobrando esto, porque nosotros conocemos la fuente, y en la fuente ahí está el manual, en el laboratorio de circuito está el manual de la fuente, y nos dice, esta fuente tiene su resistencia interna R, F acá, es un valor entre 50 y 100 ohm. De tal manera que si yo coloco un valor de R mucho lo grande comparado con quién, con R sub F, este valor es despreciable. Y si es despreciable, nos queda R sobre R, podemos tomar llegar a la excitación del kilo ohm, son 10.000. Entonces es despreciable, nos queda R sobre R, B sub 1, sí. Otra vez. Su conexión de internet inestable hoy, muy molestoso. Bueno, ¿me escuchan? ¿Me escuchan? Sí, ¿Todavía no? pero un poco mal. Bueno, ese es el internet que está molestando hoy. Ahora que ya me estoy acercando más. ¿Me escuchan mejor? Sí, profe, ya, ya estaba mejorando el internet un poquito. Ya. Ok, bueno, listo. Entonces, en la década del 90, del año 90, aquí había una comisión de 3 profesores cubanos en la escuela. Entonces, uno de ellos dictaba electrónica. Entonces decía lo siguiente. Y vamos a cargar el capacitor a 1/4. Y vamos a cargar el capacitor a 3/8. Vamos a cargar el capacitor a 3/4. Vamos a cargar el capacitor a 1/2. Así como hablan los cubanos. Pero la deducción, vamos a cargar el capacitor a 1/4. Vamos a cargar el capacitor a 3/4, a 5, a 1/8. Bueno, diferentes valores. ¿Qué quería decir? Vamos a cargar el capacitor a 3/4 de B sub 0. Por ejemplo, 3/4 de B sub 0. Entonces, eso con esta expresión, entonces, quería decir que el R a R sobre R más R sub F tenía que ser igual a ¿quién? A 3/4. ¿Cierto?
vamos a cargar el capacitor a 3/4 de ¿quién? De V sub 0. O sea, aquí nos quedaría, por ejemplo, 4R a la 3R más 3R sub F. ¿Listo? Entonces 4 menos 1, entonces tendríamos que R igual a 3 veces R sub F. Y como R sub F se conocía, por ejemplo, 100 ohm, entonces colocando R igual a 300 ohm, el V sub 1 era 3/4 de V sub 0. V sub 0 puede ser 10 volts, 20 volts, 100 volts, por ejemplo, la tensión que da la fuente, ¿cierto? La tensión que da la fuente. Bien, entonces se puede maniobrar esto para la carga del capacitor. Bien, y cuando esto es mucho lo grande, entonces podemos tomar que la tensión en la cual se carga el capacitor sea igual a la tensión de la fuente. ¿Ok? Sea igual a la tensión de la fuente. Bueno. Pero dejan siempre la sensación de que tan solo hay que excitar esto con fuente continua. Es más, hay un libro gringo, bueno, de un chino gringo, el autor es Tan, T-A-N-G, Tan, que dedica un capítulo, cuando está hablando de esto, a un capítulo aparte, hablando de la carga, y entonces cuando se carga con una fuente senoidal. Me parece la verdad que era eso. Eso para mí es indistinto. Podemos cargar con cualquier tipo de fuente. Y eso lo tenemos aquí en el texto. Y no hay ningún problema. ¿Ok? Bueno. Listo. Entonces, ya tenemos cargado el capacitor a una tensión base 1. Y ahora viene el proceso de descarga. Bien. Entonces, ¿qué hacemos? Abrimos el interruptor. Y al abrir el interruptor, tenemos que, ya. Al abrir el interruptor, tenemos que se desconecta la fuente que desaparece. Ahí en la figura 4.15, en la página 2.5.7. Todos los punticos a la izquierda es, no, para no poner, ok, eso desaparece. ¿Y qué nos queda? ¿Qué? Otra vez. Hoy sí está jodón. ¿Aló? Señor. Bueno, listo. Okay. Entonces nos queda un circuito inactivo. Ok, un RC. Entonces, lo más fácil es activarlo. Y lo activamos por el método de pinzas. En la página siguiente, nos queda entonces un circuito para T mayor que 0 y la bobina, perdón, el capacitor, su impedancia 1 sobre SC. Entonces lo más fácil es cortar, o sea, aplicar el método de pinzas y metemos que la fuente ficticia de tensión más menos B sub X de S, aunque ficticia generadora, la corriente saliendo por el terminal positivo. Ok. Y entonces la función respuesta es la respuesta a la fuente de excitación. La fuente de excitación es tensión. La respuesta es la intensidad de corriente y su X de S.
Y es igual a la fuente, siempre va a ser igual a la fuente, por la función de transferencia, que en este caso es la admitancia, y de S que se ve entre los terminales A y B, que ve la fuente entre A y B. ¿Ok? Entonces tenemos que hallar los poros de la admitancia. Pero como el circuito es serie, es más fácil hallar la impedancia y miramos los ceros. Los ceros, ¿correcto? Bueno, entonces, ¿cuál es la impedancia entre A y B? Empezamos en A, encontramos R, seguimos. Encontramos 1 sobre SC. Entonces va a ser R más 1 sobre SC y llegamos al punto B. Y eso nos va a dar 1 más S por RC sobre SC. Y entonces miramos los ceros. Entonces decimos 1 más SRC igual a 0. Donde S es igual a menos 1, S igual a menos 1 sobre RC. Siempre acordemos y recordemos que S es menor que 0. ¿Ok? S es menor que 0. Por eso es igual a menos 1 sobre RC. Como no hay fuente, ok, como no hay fuente, entonces la respuesta forzada es 0. ¿Cierto? Ok. Y la respuesta natural, que es la misma forma de la respuesta de la solución de la homogénea en las ecuaciones diferenciales, es de la forma exponencial BE a la ST. BE a la ST, donde S es menos 1 sobre RC. Pero, ¿qué representa RC? Y eso es un aspecto importante. En unidades, ¿qué representa RC? La R en unidades es la resistencia, es un valor sobre un ¿qué? Ampere. ¿Qué representa C? La corriente es igual a C por dB de T. ¿Ok? La corriente del capacitor. Entonces, ¿qué es C? C va a ser igual a ¿cuánto? A I sub C por la derivada de T sobre ¿quién? Sobre dB. Entonces, en unidades, la C va a estar dada corriente a amperes. Tiempo, segundos. Y volts, ok, volts, de volts, ampere, ampere. Entonces, en segundos. Entonces, ese nos va a representar en segundos. Claro, lógico, porque acá teníamos E a la que menos, la función exponencial era esta, ¿cierto? E a la menos T sobre RC. Y aquí está la constante B. ¿Ok? Y esto no debe tener dimensiones. Entonces, tiempo en segundos y RC en segundos. RC en segundos. Para que nos quede sin dimensiones. ¿Ok? La dimensión, la unidad la lleva ¿qué? La dimensión, las unidades la lleva la constante B. Bueno, y aquí entonces se hace una consideración interesante y se dice, bueno, como sabemos, como sabemos que RC está en segundos, se expresa en segundos, y entonces a esa la llamamos tau de la RC. El tau de la RC es RC en segundos. Y el tau es lo que se llama constante de tiempo. Entonces es muy fácil entenderse esta. El tau de la RC, del circuito RC, es RC, así es sencillo. ¿En qué? En segundos. Por consiguiente, entonces B sub N de T va a ser B por E a la menos T sobre tau. ¿Listo? Menos T sobre tau. ¿Ok? Siendo tau igual a RC,
¿Listo? Y la respuesta completa, B sub C de T, la forzada más la natural. La forzada más la natural. Ah, pero aquí no hay forzada porque no hay fuente, entonces le aplicamos la flechita anuladora igual a la natural, la respuesta completa B sub C de T es igual a la respuesta natural o transitoria BE a la menos T sobre tau. Bueno, y entonces tenemos una constante, B, y tenemos una condición inicial, B sub C de 0 más, que es la misma, B sub C de 0 menos, que es igual a B sub 1. B sub 1 es igual a B por E a la 0. B por E a la 0. B por 1. B por 1. ¿Ok? Listo. Por consiguiente, B es igual a B sub 1. ¿Ok? Y tenemos entonces la expresión de B sub C de T. ¿Ok? B sub C de T igual a B sub 1 por E a la menos T sobre tau. Bueno, a la menos T sobre tau. Bueno, ok. Menos T sobre tau. Ok. Vamos a expresar, vamos a graficar esta expresión B sub C de T sobre B sub 1. B sub C de T, que es igual a E a la que, a la menos T sobre tau. Ok. Que es igual a E a la menos T. Una gráfica nos daría esto, versus el tiempo, ¿cierto? Que siempre es nuestra variable independiente, T en segundos. Entonces, cuando T es 0, E a la 0, ¿cuánto nos da? 1. Bueno, digamos que esto es 1. ¿Listo? Y para T menor que 0, esto nos va a quedar, siempre nos va a quedar B sub 1. ¿Ok? Entonces nos va a quedar esto, 1. Y para T mayor que 0, viene entonces esta que, esta descarga, ¿no? Exponencial. Se amortigua, tiende a 0. ¿Ok? Tiende a 0. Y entonces aquí vamos a tener lo siguiente. En este punto, vamos a tener, vamos a ver qué tan rápido bueno, porque esta descarga puede ser, ponle cuidado, puede ser así. Voy a escuchar otro color. Puede ser así. O puede ser así. ¿Ok? Puede ser que se descargue muy rápidamente o puede ser que se descargue, que se demore más en la descarga. ¿Ya? ¿Ya ven? Puede ser que se demore más en la descarga. ¿Listo? Eso depende del valor de tau, que es R por C. Y entonces, eso vamos a ver aquí lo siguiente, y es la expresión de lo que llamamos la primera derivada. Entonces vamos a ver la primera derivada de B sub C de T sobre B sub 1. Entonces la primera derivada. Eso va a ser igual a la primera derivada de ¿quién? De esto, ¿cierto? Bueno, a la primera derivada de E a la menos T sobre tau. Pues menos. Ok. Entonces,
La derivada de E a la U es E a la U por U'. U', U es menos 1 sobre tau. ¿Ok? Entonces va a ser igual a E a la U, E a la menos T sobre tau, menos T sobre tau, por U'. La derivada de esto con respecto al tiempo nos va a dar menos, 1 sobre tau. 1 sobre tau. ¿Listo? Bien. Entonces, o sea, lo que quiero mirar es, la primera derivada es la variación. Entonces lo que quiero mirar es qué tan rápido la forma exponencial, esta, E a la menos T sobre tau, nos cae muy rápidamente o se demora o es de esta forma, una forma intermedia. ¿Ok? Y eso entonces lo apreciamos acá. Esa variación nos lo da la primera derivada. Aquí es donde interpretamos algo que probablemente, si no los tumbaron en cálculo 1, le hicieron la interpretación geométrica de la primera derivada. Estamos entonces en la primera derivada de esta función, ¿cierto? De esta función. ¿Ok? Y entonces la interpretación geométrica es esta. ¿Ok? La interpretación geométrica de la primera derivada, como se expresa en cálculo 1, esta es la función, ¿no? E a la menos T sobre tau. E a la menos T sobre tau. E a la menos T sobre tau. Entonces, la primera derivada de esta función, la interpretación geométrica es que en este punto donde la curva, que es esta, es tangente a esta recta. Entonces, la primera derivada de la función se va a interpretar, la interpretación geométrica va a estar dado porque la primera derivada de la función se interpreta como la pendiente de la recta que es tangente a la curva en el punto de tangencia. Cálculo 1. ¿Ok? ¿En qué punto es? En t igual 0. En t igual 0, la curva y la recta son ¿qué? Son tangentes. Y este punto, entonces, este punto es tau. Eso es tau. ¿Ok? Si la curva fuera aquí, entonces tau sería por este acá, ¿cierto? ¿Ok? Bien. Menos 1 sobre tau. Y eso interpretado en el punto t igual 0, en el punto t igual 0, ¿ok? ¿Qué nos va a dar? E a la 0 nos va a dar menos 1 sobre tau. ¿Ok? Menos 1 sobre tau. ¿Ok? Y eso es lo que se llama la pendiente. ¿De quién? De esa recta verde que tenemos ahí. Menos 1 sobre tau. La pendiente de la recta que es tangente a la curva en el punto de esta recta. Llamémosla acá f de t. ¿Cuál sería la ecuación de esa recta? Ok, sería la pendiente por t menos t sub 0. La ecuación de esta recta, la verdecita, esta recta verde es m por t menos t sub 0. Va a ser igual a menos 1 sobre tau. Menos 1 sobre tau. ¿Ok? Por t. Y siendo t sub 0 el punto de corte de la recta con el eje horizontal. ¿Ok? O sea, es t menos tau.
¿Listo? Esta es la ecuación de la recta. ¿Ok? Menos 1 sobre tau por t menos tau. ¿Listo? De tal manera que con 2 puntos definimos la recta. Cuando t vale 0, vale 1, a 0, te queda menos 1 sobre tau por menos por menos nada más, da 1. Y cuando t vale tau menos tau, entonces la recta vale ¿qué? 0. La recta vale 0. Bueno, entonces, veamos lo siguiente. ¿Cómo nos va a dar la curva dependiendo del tau? ¿Ok? Dependiendo del tau. O sea, vamos a graficar esta, ¿no? E a la menos t sobre tau. Bien, con respecto al tiempo. Para t mayor que 0, no más, ¿no? Entonces, para t igual 0, eso es 1. Bueno, digamos 1, ¿correcto? Entonces, cojamos un tau pequeño. Por ejemplo, aquí vamos a otra escala. 1, 2, 3, 4. ¿Cierto? 4. Bueno, si yo tomo tau igual a 0.1, entonces voy a tener e a la menos t sobre 0.1. Pero 0.1 es un décimo. Bueno, es que hay a la menos que 10t, ¿correcto? 10t. E a la menos 10t. ¿Listo? Bueno. Entonces, ¿cómo sería la curva? Para t igual 0, e a la 0 es 1. Para t igual 1. Para t igual 1. E a la que? E a la menos 10. ¿Cierto? Entonces, shift e a la menos 10. Ok, ¿cuánto es eso? Uy, e a la menos 10 es 4.5 por 10 a la menos 5. 4.5 por 10 a la menos 5. O sea, eso es prácticamente que 0, ¿cierto? O sea, la curva rápidamente tiende a 0 en un segundo, ¿cierto? Eso es 0. En cambio, si tau fuera más grande, por ejemplo, para tau igual a quién? A 1, ¿qué tendría? E a la menos t. Ok, e a la menos t. Ok, e a la menos t. Entonces, para t igual 0, bueno, digamos que es 1, empieza también ahí, ¿no? Empieza acá. Para t igual a 1, t igual a 1, e a la menos 1, ¿cierto? Shift, e a la menos 1. ¿Cuánto nos da? 0.367. Entonces, si son 5 cuadritos, 0, 0, 2, 0, 4, 0, 6, 0, 8. Uy, 0.36. Eso es 0, 0, ahí por acá más o menos. 0.37 para 1. Para t igual 2. Para t igual 2. Entonces nos va a quedar shift e a la menos 2. Entonces se nos da 0.13. Entonces, si esto es 0.2, por aquí podría ser 0.13. Ok. Y para t igual 3, por ejemplo, perdón, shift e a la shift e a la menos 3 nos daría
0,05. ¡Uf! 0,05, algo prácticamente cero. O sea que la curva va a ser así. ¿Ok? La curva va a ser así. Claro que el especial nunca corta el eje que el eje horizontal. Entonces, para que tau igual a 1 se demora, ¿cierto? Si le ponemos tau igual 2, ¿cierto? Tau igual 2, entonces no va a dar cama. ¿Cierto? A medida que aumenta el tau, entonces la curva se demora en que llega en la palabra que amortiguarse, en amortiguarse. ¿Ok? Listo. Ok. Entonces, para otro tau mayor nos puede dar esto. Por ejemplo, para otro tau mayor. ¿Listo? Y se amortigua por allá en 5 o 6 segundos. ¿Listo? Bueno. Ok. Entonces, estamos entonces en la página 260. 260. Entonces tenemos la primera tabla, la tabla 4.1. B sub c de t igual a B sub 1 e a la menos t sobre tau. Para t igual a tau. Para t igual a tau. Entonces queda t a la menos 1. ¿Cuánto nos va a dar? 0.367 B sub 1. Ok. Y la otra nos daba para t igual a 2 tau. 0.135 B sub 1. Para t igual a 3 tau. 0.049 B sub 1. Para t igual 4 tau. 0.018 B sub 1. Para t igual a 5 tau, hay una 260, 0.006 B sub 1. Y para t igual a 6 tau, nos da 0.002 B sub 1. Observe que para 5 tau, el 6,006 son 6 milésimas. Eso corresponde al 6% de quien de B sub 1. Bien, entonces, acorde con esta tabla, cuando el tiempo transcurrido es mayor de 5 constantes de tiempo, 5 tau, ok, la tensión en el capacitor es menor, es menor que el 0.7% de su valor inicial, porque para 5 tau nos da 0.6% de B sub 1, y por ello se considera 5 tau como el tiempo en el cual desaparece el transitorio. 5 tau. ¿Ok? 5 tau. Ya después de ese tiempo, 5 tau, desaparece la respuesta transitoria. ¿Y qué es lo que nos queda? La respuesta forzada. ¿Ok? Bueno. Pero ¿qué ha pasado aquí? Ok. Bien. Entonces, fijémonos lo que ha pasado. Okay. Que nos quedó, al final, ¿qué nos quedó? La resistencia, ¿cierto? Y el capacitor, ¿cierto? Bueno, pero ese capacitor, ¿cómo lo podemos interpretar? Como esta fuente de tensión. ¿Ok? Como esta fuente de tensión. Entonces, es que acá, entonces ahora el capacitor se comporta como una fuente de tensión. ¿Cuál? Esta.
más menos B sub C de T. Siguiendo B sub C de T, esta expresión. ¿Ok? Bien. Entonces, aquí es donde vemos nosotros, y ustedes lo van a ver mejor cuando vean cuestiones diferenciales, van a entender por qué carajos, cuando se desaparece la excitación, hay una respuesta. En las ecuaciones diferenciales, la respuesta es la solución de la homogénea. Aquí la apreciamos. ¿Ok? En primer lugar, ¿qué pasa con el capacitor? Se carga de energía. ¿Y cuál es la energía del capacitor? C medios por la tensión al cuadrado. ¿Y cuál era la tensión? La tensión inicial, B sub 1. ¿Ok? B sub 1 al cuadrado. ¿Ok? Siendo B sub 1 igual a B sub 0 por R sobre R más R sub F. Bueno, entonces la energía del capacitor en joules o milijoules, ¿ok? Bueno. En joules o milijoules. C sub C por B sub 1 al cuadrado. Bueno, pero en ecuaciones diferenciales, lo que en este momento está presente, si ya la han visto, las están viendo, hay una respuesta, la solución de la homogénea. Aquí vamos a tener esta como respuesta, una intensidad de ¿qué? De corriente, ¿cierto? Actúa como una fuente generadora, la corriente está viendo por el terminal positivo, y acá tenemos que la tensión en la resistencia, ¿cierto? Y por L de K, menos más menos, vamos a tener que el B sub R va a ser igual al B sub C. ¿Y cuál es el B sub R? R por I igual a B sub C, que es esta. B sub 1 por E a la menos T sobre tau. Menos T sobre tau. Por consiguiente, la corriente que pasa por el circuito es igual a B sub 1 sobre R por E a la menos T sobre tau. ¿Bien? Esa es la corriente. ¿Ok? La corriente. Bueno, pero como en el momento en que el electrodo estaba cerrado, ya estaba cargado de energía el capacitor. Cuando se abrió, cuando se abrió, entonces toda la energía almacenada en el capacitor, que es esta, se disipa, o en otros términos, se gasta. ¿En dónde? En la resistencia. Se gasta en la resistencia en forma de calor, según lo que se llama el efecto Joule. O sea, toda la energía que es esta, almacenada en el capacitor, se gasta en la resistencia. ¿Ok? Entonces veamos cuál es la energía. En primer lugar, la energía en la resistencia, ¿ok? Va a ser igual a la integral entre 0 y t de la potencia, P sub R de t, por el diferencial del tiempo.
Y la potencia en la resistencia es I al cuadrado por qué? I al cuadrado por R. Ok, I al cuadrado por R. O sea, R que multiplica a la corriente al cuadrado, que es B sub 1 sobre R por E a la menos T sobre tau. E por E a la menos T sobre tau. Ok. De otra forma, vamos a decir, entonces, a ver acá. Saquemos acá entonces esa potencia. Uy, no. Ahí no. Entonces, la potencia, igual acá, PRT en la resistencia. Esto es 1 al cuadrado. Aquí R al cuadrado, pero aquí hay R, entonces queda B sub 1 al cuadrado sobre ¿quién? Sobre R. Aquí queda R cuadrado, aquí R sobre R cuadrado. Y esto elevado al cuadrado nos queda ahí a la menos 2 por T sobre tau. 2 por T sobre tau. Esa es la potencia en la resistencia. Esa es la potencia en la resistencia. Y entonces la energía en la resistencia, la que se come en la resistencia, que se gasta en la resistencia, que se disipa en la resistencia, va a ser igual a la integral entre 0 y t de esa expresión. Bueno, B sub 1 que al cuadrado sobre R por E a la menos 2t sobre tau por el diferencial del tiempo. Bueno, la constante es B1 al cuadrado sobre R. ¿Bien? La constante es B sub 1 al cuadrado sobre R. La integral de E a la U por el diferencial del tiempo es E a la U sobre U. Aquí el U es ¿cuánto? Es menos 2 sobre tau. Entonces, ¿qué nos va a dar? ¿Qué nos va a dar? Igual, esta integral. Entonces, esta integral va a ser igual a B1 al cuadrado sobre R. ¿Ok? Bueno, sobre ¿cuánto? Menos, aquí pongámosle menos 2 sobre tau. ¿Listo? Menos 2 sobre tau. ¿Por cuánto? Por E a la menos 2t sobre tau. Y ahora sí le metemos los límites. ¿Desde dónde? Desde 0 hasta t. Desde 0 hasta t. Bueno, entonces esto va a ser igual. Saquemos el signo menos abajo. Entonces arriba queda B sub 1 al cuadrado por tau. Por tau. Sobre 2R. Bueno, 2R. Cuando te vale 3 nos queda lo mismo. A la menos 2t sobre tau. ¿Ok? Menos cuando t vale 0. E a la 0 vale 1. Bueno, vale 1. ¿Listo? Pero transcurrido un tiempo, que puede ser 5 ¿qué? 5 taus, ¿cierto? Un tiempo aproximadamente 5 taus, por ejemplo. Esto desaparece.
¿cierto? Esto desaparece. Desaparece, el exponencial desaparece, entonces me va a quedar igual a menos b sub 1 al cuadrado por tau sobre 2r. ¿Y qué me quedó acá? Menos 1. Menos 1. ¿Pero cuánto vale tau? Tau vale r por c. Entonces nos va a quedar menos por menos, nada más b sub 1 al cuadrado. Aquí esta r se implica con esta r y nos queda c medios. Ok, listo. W sub r igual a c medios por b sub 1 al cuadrado. Y llegamos a la misma por b sub 1 al cuadrado joules. Entonces, toda la resistencia se come toda la energía, porque W sub R igual a W sub C. C medios por B sub 1 al cuadrado. ¿Ok? C medios por B sub 1 al cuadrado. Esto en joules o milijoules o nanojoules. ¿Ok? Pero no queda ni un micro ni nanojoule volando. No, nada. Nada de eso. ¿Ok? Bien. No queda nada. Todo se lo come la resistencia. Toda la energía almacenada por el capacitor. ¿Ok? Bueno. Bueno. No hay cosa más peligrosa que un capacitor cargado de energía. ¿Ok? Cargado de energía. Entonces, por ejemplo, en el laboratorio de alta tensión, cuando ahí se tiene un generador construido a base de capacitores, lo cual 800 kilovolts. Bueno, las prácticas que se han hecho allá, yo he echado de hasta unos 150, 200 kilovolts. Todavía no se ha utilizado hasta los 800 kilovolts. Pero como es una serie de capacitores, entonces en el proceso de una experimentación, ok, el capacitor se carga de energía, ok. Eso está, todo eso está encerrado por una pared llena de vidrio, nadie se entra allá, y allá está todo el generador. Y cuando se termina la experiencia, entonces, con una varilla larga, se pone a tierra el generador, o sea, para que el capacitor se descargue y no quede cargado el capacitor o los capacitores. ¿Ok? Cualquiera que entre ahí puede haber un proceso de descarga a través de esa persona y eso es de una alta tensión, peligrosísima. ¿Ok? Entonces, al terminar la práctica, se hace la descarga de esos capacitores a tierra, porque si hay una carga, entonces se va a tierra y punto. ¿Ok? Cuando el otro día o por la tarde, en la práctica siguiente, el nuevo grupo de estudiantes, antes de generar, antes de iniciar toda la práctica, antes de poner a funcionar el generador, se entra con la misma varilla y se descarga el capacitor. ¿Por qué? Porque si acaso el de la experiencia anterior se le olvidó hacer esa operación. Y en esto de alta tensión y en esto de ese tipo de descargas, es mejor pecar por exceso que pecar por defecto. ¿Ok? Bueno, es mejor pecar por exceso que pecar por defecto en cuanto
a seguridad. Seguridad. Ok. A ninguna persona lo dejan entrar en una subestación eléctrica en el patio donde tenemos toda la armazón eléctrica, donde llega la línea, donde está todo. Ok, está vivito. Y mucho menos si tiene, por ejemplo, como esto, pero no es esto, sino una cadena, por ejemplo, ¿cierto? Puede presentarse una pequeña descarga hacia la cadena y la cadena está en su pecho y hasta ahí llegó, señor. ¿Ok? Bueno, es peligroso. Esto es peligroso. Fíjense. ¿Cómo? Imagínense algo peligroso. Un policía borracho y armado. Policía borracho y armado hace y deshace. ¿Sí o no? Hace lo que le da la gana. Arbitrariamente. Es supremamente arbitrario. Puede herir a cualquier persona. Puede matar. ¿Ok? Bueno. Eso es muy peligroso. Listo. Entonces, para poder visualizar que toda la energía que se almacena en el capacitor se descarga en la resistencia o en las resistencias que tenga el circuito, tenemos el ejemplo 261, perdón, el ejemplo 4.1 de la página 261. ¿Ok? 261. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos el interruptor estaba cerrado por largo tiempo. En T igual 0, el interruptor se abre. Calcule la corriente IDT, de ahí está, que pasa por el capacitor y la energía disipada en las resistencias. Ok, bueno. Fíjense entonces que la fuente de tal como está el interruptor cerrado, es el proceso del circuito para T menor que 0. Y es el que nos va a permitir cargar de energía ¿a quién? Al capacitor. ¿Cuál fuente? Esa fuente práctica de corriente de 10 miliamperes. Bueno, para que se aprecie mejor, transformamos la fuente práctica de corriente en una de tensión, ¿cierto? En la página siguiente. Y tenemos el circuito para T menor que 0, los 200 volts, que son 10 miliamperes por 20 kilo ohm, en serie con la fuente de 20 kilo ohm, pero como la fuente es continua, acordémonos siempre con fuente continua, cortocircuito en la bobina, circuito abierto en el capacitor. Entonces abrimos el capacitor, vea los dos punticos, ¿ok? Pero como es una tensión y la tensión hay que polarizarla porque hay que la diferencia potencial entre dos puntos, ¿dónde va a estar el más y dónde va a estar el menos de B sub C de 0 menos? Ok, aquí lo vemos en la figura anterior, en la 419. Si aquí me piden esta corriente que está pasando por el capacitor de 1/10 de microfarad, ok, está pasando ¿de dónde? De izquierda a derecha. Bien. Luego, entonces, como siendo un elemento pasivo, se produce una caída de tensión, más a la izquierda y menos a la derecha. Y eso lo manifestamos en el circuito siguiente. Más a la izquierda y menos a la derecha, la tensión en el capacitor en 0 menos. Tiempo para T menor que 0. ¿Listo? Entonces, como hay un circuito abierto, pues no hay esa corriente I sub 1 no puede pasar por allá. Hallamos el valor de I sub 1 más menos más menos menos más. Entonces I sub 1 va a ser 200 volts sobre 20 más 10, 30 kilo ohm.
pero eso es 30 por 10 a la 3. No vayan a poner 30K ni 20M, nada de esas vainas. Hay que colocar las unidades como son. K es 10 a la 3. Esto nos va a dar 20 tercios miliamperes. Y para hallar la V sub C 0 menos, hacemos LBK más menos 10 kilo ohm por I sub 1, o sea, 10 por 10 a la 3, 10 a la 4, más menos, menos más, igual a V sub C de 0 menos. ¿Listo? Entonces nos va a dar 200 tercios volt. Esa es la solución en el circuito para T menor que 0. ¿Ok? Ok, a ver aquí. Bien, entonces, como es bueno esta nota que tenemos acá. En el enunciado de todos los ejercicios dice que el interruptor esté cerrado, ha estado cerrado por largo tiempo. ¿Mm? Eso quiere decir que el interruptor estaba en una posición determinada, como en este caso, abierto o cerrado, o en la posición 1 o en la posición durante mucho tiempo, significa que la respuesta natural ha desaparecido en ese lapso y solo se requiere hallar es la respuesta forzada. Entonces acá, decir que el interruptor estaba cerrado durante mucho tiempo significa que ese capacitor, si estuvo una vez cargado, ok, y si tuvo una respuesta transitoria, eso ya desapareció. Y en este momento solamente nos interesa hallar es la respuesta debido a la fuente inicial de 10 miliamperes y luego la de 200 volts. Es lo que queremos hallar es la respuesta debido a la fuente. Y esa es la respuesta forzada acá que llamamos V sub C de 0 menos. Luego entonces abrimos el interruptor. Y es el circuito para T mayor que 0 y en el dominio de S. Al abrir a la izquierda de los punticos, desaparece la fuente, ¿cierto? Ok. ¿Y qué nos aparece? El circuito inactivo RC. Las dos resistencias y qué? Y el capacitor. En el dominio de la frecuencia compleja 1 sobre SC nos da 10 a la 7 S ohm. 10 kilo ohm, 30 kilo ohm. Es un RC. Entonces, apliquemos lo que acabamos de ver, el tau. El tau del RC es el RC, pero en esta casa la R, una R equivalente, que es la resistencia que se ve en los terminales del capacitor. Empieza en una parte, encuentran una R1 y luego la otra R2 y se sumen, ¿cierto? Entonces nos va a quedar 40 kilo ohm. Por consiguiente, del tau es 40 por 10 a la 3 por C, que es 10 a la menos 7 farad. Eso es 4 por 10 a la menos 3, o sea, 4 milisegundos. Bueno, ya sabemos entonces que la respuesta por la tensión en el capacitor es la forzada más la natural. Pero como aquí no hay forzada, entonces le aplicamos la flechita anuladora. Y entonces nos queda la natural. Y la natural ya sabemos que es de la forma una constante A por E a la menos T sobre tau. Pero tau, ¿cuánto es? 4 por 10 a la menos 3 y arriba pasa por 10 a la 3. 10 a la 3 son 1000 sobre 4. Entonces va a quedar A, E a la menos 250T. Para hallar el valor de A por las condiciones iniciales, encontramos que V sub C 0 más es la misma V sub C 0 menos, es 200 tercios volts, lo que acabamos de ver anteriormente, 200 tercios, igual a A, E a la menos 2, A por E a la 0, por 1. Luego entonces A es 200 tercios y listo. V sub C de T, 200 tercios
E a la menos 250T. Bueno, pero por lo que acabamos de ver, ahí nos vamos a tener una intensidad de corriente. ¿Ok? Esa intensidad de corriente la aplicamos como la corriente en el capacitor es igual a C por la derivada de la tensión con respecto al tiempo. Todo eso me da menos 5 tercios por E a la menos 250T por mu de T, porque es para T mayor que 0, miliamperes. Vamos a ver las potencias en cada resistencia. En R1, 30 kilo-ohm, la potencia 1 es I al cuadrado por R1. Y eso nos va a dar P1, 25 tercios, E a la menos 500T por 10 a la menos 2. Y la energía es la integral entre 0 y T de P1 por el diferencial del tiempo. Ok. Entonces, ahí calculando, nos queda la energía. Igual, W1, un sexto que multiplica a 1 menos E a la menos 500T milijoules. Eso la energía en la resistencia 1, la que se gasta. En la resistencia 2 de 10 kilo-ohm hacemos el mismo procedimiento, la potencia 2 y al cuadrado por R sub 2. Y la P sub 2 nos da 25 novenos E a la menos 500T por 10 a la menos 2. W sub 2, la integral entre 0 y T de P sub 2. Y en la página siguiente, 263, tengo W sub 2. ¿Cuánto nos da? Un 18avo que multiplica a 1 menos E a la menos 500T milijoules. ¿Ok? Milijoules. ¿Ok? Bueno. Entonces, ¿y cuál es la energía almacenada en el capacitor? S medios por la tensión al cuadrado. 10 a la menos 7 sobre 2. Y la tensión era 200 tercios al cuadrado. ¿Ok? Entonces, nos va a quedar que la energía almacenada en el capacitor es 2 novenos milijoules. ¿Ok? La energía disipada en las resistencias cuando ha transcurrido un tiempo muy largo, eso es un decir que muy largo, ¿ok? No solamente, fíjense, ni tan largo, póngale E a la menos 500T para T igual a 1, un segundo. ¿Qué es E a la menos 500? Y E a la menos 500 es 1 sobre E a la 500. Saquen la calculadora y eso le da 0.000. Eso es 0. ¿Ok? Entonces, eso es 0. Entonces, el tiempo es relativamente muy corto. Bueno, pero hay que decir que es largo. Se obtiene entonces, desaparece el término exponencial E a la menos 500T y nos queda W sub 1, un sexto de milijoules en la resistencia 1 y en la resistencia 2, un 18avo de milijoules. Ok, entonces vamos a tener que un sexto más un 18avo, un sexto son 3 18avos, ¿cierto? Y 3 18avos más un 18avos son 4 18avos. Y la mitad, 2 novenos. Entonces W sub C, que eran 2 novenos milijoules, igual a W sub R1 más W sub R2, que son 2 novenos milijoules. Entonces, toda la energía se almacena en el capacitor, se gasta, se disipa, se consume en la resistencia, en las dos resistencias. ¿Ok? En las dos resistencias. Con lo cual podemos afirmar que en el proceso de descarga, en el transitorio, toda la energía almacenada inicialmente en el capacitor se disipa en la resistencia. En general,
toda la energía que se almacena debe disiparse. ¿Ok? Debe disiparse. ¿Listo? Eso va con nosotros como seres, como cuerpos humanos. ¿Ok? ¿Ok? Estamos demasiado excitados, ¿cierto? A un nivel de gran excitación. ¿Ok? Nuestro cuerpo responde a eso. ¿Bien? Y fácilmente, eso es que tenemos una gran energía. Pero si no disipamos esa energía, tranquilamente nos puede dar un infarto. Así es sencillo. Parte emocional. Lo mismo. Se ha visto parejas que viven 60, 70 años juntos, parejas, matrimonios, y se adelanta uno, se muere uno. El otro no aguanta, el que queda vivo. Hay un dolor profundo, 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 una gran depresión, una energía emotiva, pero totalmente que negativa, y a los 2 días se va a acompañar a su compañero o compañera. ¿Ok? Esa es una gran depresión y el corazón deja de latir. Así es sencillo. O sea, una energía demasiado que negativa se apodera del sobreviviente. Bien, pero no se disipó. Ay, abuelito o bisabuelo. Pero tranquilo. No, nada, que ocal tranquilo, abuelito. Todo lo que le entra por un oído le sale por el otro. Eso no, ahí no hay ninguna tranquilidad. ¿Sí? Es una gran depresión, una gran energía negativa. ¿Ok? Sí, como persona, por ejemplo, estamos excitados porque nos está, por ejemplo, un campo eléctrico o algo nos tiene excitado y nos tiene así brincando y a toda hora, ¿cierto? Y, no podemos hacer nada. Estamos con una super energía almacenada. Tenemos que calmarnos, tenemos que disipar toda esa energía. ¿Ok? Toda esa energía. Bien, no se puede vivir cargado de energía a toda hora. Hay que disipar toda esa energía. ¿Ok? Bueno, ¿se han dado cuenta que en los anexos al final está el anexo A, el anexo B, el anexo C, y luego sigue el anexo E, y luego sigue el anexo F? ¿Ok? No está el D, ¿cierto? Por eso la nota que está ahí, ¿no? ¿Ok? Ver anexo D, pedílo por correo electrónico. ¿Ok? Ese fue censurado referente a este tema. ¿Ok? Bueno. Ok. El siguiente ejercicio, ¿qué tenemos? En términos generales, esa fuente de 40 volts, esa fuente con práctica y la resistencia 20 kilómetros es la que va a energizar el capacitor, ¿cierto? Inicialmente. Y ese es el circuito para T menor que 0 con el interruptor K en la posición 1. Y hallamos el B sub C de T en T igual 0, el B sub C de 0 menos. Luego, cuando el interruptor pasa a la posición 2, el B sub C de 0 menos es el mismo B sub C de 0 más, ya lo sabemos. Ok, pero acá, para T mayor que 0 es cuando el interruptor pasa a la posición 2 y nos aparece una nueva fuente. Ok, que es de menos más 75 volts. Entonces, trabajando esto para T mayor que 0 a la derecha, ok, entonces en el dominio de la frecuencia compleja S
hallamos el B sub C de S, que es la respuesta forzada. Pero como hay fuente, entonces va a haber, hallamos la B sub C de S, que es la función respuesta, y esa función respuesta nos va a dar la respuesta forzada debido a la fuente 75 volts más la respuesta transitoria. Esto sí se suman. Bueno, síganlo con cuidado. El ejemplo 4.3 es más interesante. ¿Ok? Fíjense que en el 4.2 no necesitamos el circuito para T0 más. ¿Por qué? Porque me piden es la tensión en el capacitor. B sub C de T. Pero B sub C de 0 más es el mismo B sub C de 0 menos. Luego no necesitamos el circuito para T0 más. En cambio, en el ejemplo 4.3, ¿ok? Nos piden hallar también la tensión en el capacitor. No nos piden hallar, o sea, cuando está el interruptor en la posición 1, hallamos con esa fuente, hallamos la tensión en 0 menos en el capacitor, que es la misma en 0 más. Pero cuando pasamos el interruptor a la posición 2, ¿ok? Entonces nos aparece el capacitor, nos aparece la fuente dependiente y nos aparece la resistencia. ¿Y qué nos están pidiendo? Nos están pidiendo la tensión en esa resistencia, más o menos B sub A de T. ¿Ok? Pero la tensión en esa resistencia no tiene nada que ver con la tensión en el capacitor. No están en paralelo, por ejemplo, porque ahí entre los dos se mete ¿quién? Se mete esa fuente dependiente de corriente que luego lo pasamos a fuente de tensión. ¿Ok? Entonces, acá, como me piden la tensión en una resistencia, aquí sí necesito el circuito para T0 más. Aquí sí necesitamos el circuito para T0 más. Y efectivamente lo tenemos en la página siguiente, 267, ok, nos da para T0 más 20 kilo ohm, que es la de la fuente dependiente, menos más 2.5 B sub A de 0 más, y ahí hallamos la tensión en la resistencia B sub A de 0 más. Y aquí los 90 volts era B sub C de 0 más. Y hallamos el valor de B sub A de 0 más. Y listo. Ok. Y por lo demás ya tenemos cómo hallar la tensión B sub A de T. Bueno, siguiendo todo el procedimiento. Ok. Bueno. Sí. Pero lo que más me interesa acá es el ejemplo 4.4. ¿Por qué? Porque aparecen dos interruptores. Uno, el interruptor matemático 10 mu de T volts. Mu de T igual a 0 para T menor que 0, igual a 1 para T mayor que 0. Y el otro, el interruptor manual. ¿Ok? El interruptor manual para T igual a 0.5 segundos. Entonces, hay dos interruptores. Entonces, ¿qué me piden? Me pide, voy a asegurar. Me piden hallar, la tensión en el capacitor para todo tiempo. Y luego la tensión en el capacitor para un tiempo T igual a 0.7 segundos. Y resulta que el segundo interruptor se cierra es en T igual a 0.5 segundos. Entonces tenemos que hacer el análisis
de la tensión del capacitor desde menos infinito hasta teóricamente más infinito. Para todo T, para todo tiempo. Entonces empezamos. ¿Qué obtenemos? 10 mu de T. El circuito para T menor que 0. Mu de T igual 0 para T menor que 0. 0. O sea, la fuente son 0 volts. ¿Cierto? Entonces el circuito para T menor que 0 no se requiere por cuanto la fuente de tensión es de 0 volts por la función escalón mu de T. Y por consiguiente, el capacitor está inicialmente descargado de tal manera que la B sub C de 0 menos es igual a 0 volts, pero también es igual al B sub C de 0 más. Listo. Luego entonces pasamos a al otro lapso de tiempo. Bueno, es el otro lapso. Es un pleonasmo. Para el tiempo entre 0 y 0.5 segundos, o sea, tiempo donde empezó a funcionar la fuente, pero todavía no se ha cerrado el interruptor manual, ¿ok? Es tiempo para T mayor que 0 y T menor que 0.5 segundos. Entonces aparece la fuente de 10 volts, la resistencia de 8 ohm y el capacitor de un 20avo de farad. ¿Listo? Entonces, ¿qué hacemos? Lo pasamos en el dominio S para ese tiempo. ¿Qué pasa en ese tiempo? ¿Ok? B sub S de S 8 ohm, 20 sobre S ohm. ¿Y qué es lo que necesitamos hallar? La tensión en el capacitor. B sub C de S. La fuente, B sub S. Acordémonos, esa S es que source. B sub S de S. Y esta S es source, tensión de fuente. Ya no vamos a utilizar como antes la F para fuente, sino aquí la F es para la respuesta forzada. Listo. Igual ahí es 0 grados para S igual 0. Ahora, aquí como tenemos, ponle cuidado, menos más. Por la fuente sale una corriente, más menos, y más menos, más menos, más menos, menos más. Están las condiciones precisas para hacer un divisor de tensión. Entonces decimos que B sucede S igual a la tensión a repartir, la de la fuente, B sub C de S. A los que no le quedó claro, ok, aquí tiene la resistencia, aquí tiene el capacitor, ok, aquí está la tensión, pero aquí hay una corriente, por consiguiente, aquí hay una caída de tensión, y aquí está ¿qué? El B sub C de S. Y aquí está el B sub S de S. Más menos, menos más. Ok, preciso, ¿no? Más menos, toda esta suma de tensiones igual a la tensión de la fuente, preciso. Entonces, la tensión a repartir, B sub S de S, que es esta, multiplicada por la impedancia, de donde queremos calcular la tensión, por 20 sobre S. Sobre la suma de las dos, ¿qué? De las dos impedancias, 8 más 20 sobre S. Todo eso me da 5 B sub S de S sobre 2S más 5. Y esa es la función respuesta. Hallamos la respuesta forzada para S igual 0. Entonces decimos B sub C de 0 es igual a B sub S de 0. Entonces para S igual 0 queda 5 sobre 5. Entonces queda B sub S de 0, que son 10 0 grados. Entonces la función, la respuesta forzada, B sub F de T, 10 volts. Y el otro pájaro va a ser la frecuencia de la respuesta natural en los polos de la función respuesta. O sea, 2S más 5 igual 0, S igual a menos
5 meses. Ok, entonces la respuesta natural es A por E a la menos 2.5T. E a la menos 2.5T. Ok, me acordé de algo. Ya se dieron, el viernes pasado intenté mandarles unos ejercicios, pero el sistema no me los mandó. El sistema del correo de la UIS es muy liviano, muy liviano. Teóricamente dicen que aguanta un mensaje hasta de 10 megabytes y ese mensaje era de 6.2 megabytes y no me lo aguanto. Ok, entonces, ¿qué me tocó? Mandarlo por el Facebook, que aguanta hasta 100 megabytes. Ok, entonces, no sé si se dieron cuenta que en circuitos 1 y 2, ahí mandé los dos mensajes. El 1, que se llama errores que se cometen en los transitorios. Y el otro, la respuesta completa, la forzada y la natural. Una serie de 8 ejercicios direccionados. ¿Se dieron cuenta? Por favor. ¿Aló? Sí, señor. Ok. Sí, señor. Sí, señor. Esos 8 así son 32 páginas. Más la otra son 7. Ok. Entonces, ahí, ojo con los errores en los transitorios. Ahora, chicas, vamos a mirar uno de ellos aquí en este ejercicio. Ok. Bueno, esos ejercicios los hice fue el semestre pasado, al final del semestre, y los mandé ahí, pero entonces ahora lo que hice fue recolectar todos los 8, son 8, y meterlos en un solo archivo. ¿Ok? Porque si ya les digo, bueno, búsquenlo ahí. Ahí está en circuitos uno del año pasado, por ejemplo, o el semestre pasado. Les da pereza. O buscar. Pero se lo estoy presentando todos de una. Todos de una. ¿Ok? ¿Y por qué se llaman ejercicios direccionados? Porque el primero, digo, mi dirección. La dirección es el libro. Entonces digo, tal cosa, página tal. Tal cosa, página tal. ¿Cierto? O sea, está todo justificado. Está todo justificado. ¿Bien? Ok. Bueno, entonces, entonces ahora vamos a ver la tensión en el capacitor. La forzada más la natural. La respuesta completa. La forzada más la natural. La forzada más la natural. ¿Hay forzada? Sí, sí hay. Entonces es 10 más la natural a e a la menos 2.5t. Y la constante aplicamos la condición inicial que era b sub c de 0 más igual a 0. B sub c de 0 más igual a 10 más ¿cuánto? Más A por 1. Ahí no coloqué el 1. Ese 1 es E a la ¿qué? E a la 0. E a la 0. Es como si tuviéramos el interruptor, ¿ok? En T igual 0. ¿Ok? Entonces nos va a quedar E a la 0. Es 1. A por 1, luego A es igual a menos 10. Por consiguiente, 10 B sub C de T es igual a 10 que multiplica a 1 menos E a la menos 2.5T volts para el primer intervalo, para T entre 0 y 0.5 segundos. ¿Ok? 0.5 segundos. Entonces, aquí estamos trabajando como si fuera esto. ¿Ok? Si tuviéramos un interruptor, por ejemplo, acá, y acá sigue, ¿no? Acá, que se cierra en T igual 0, por ejemplo. Seguimos por acá. Ah, y acá tenemos
otro interruptor, que es este caso, que se cierra en t igual a t sub 0, en este caso igual a 0,5 segundos. ¿Ok? Bueno, entonces, como ya hemos visto antes, que cuando se mueve el interruptor, se abre, se cierra, se pasa de una posición a una o la otra, es posible que la corriente en la bobina, al tener un cambio súbito o brusco, nos vaya a dar una tensión que tienda a infinito en sus terminales, o que el capacitor, la corriente en el capacitor cambie bruscamente, la tensión en el capacitor cambie bruscamente, o tengamos una corriente que tienda a infinito, que crezca indefinidamente. Entonces, ¿qué dijimos? Aplicamos las condiciones de continuidad. Ok, aplicamos las condiciones de continuidad. En cada interruptor, entonces vamos a decir que V sub C para T igual a 0 más sea igual a V sub C para T igual a 0 menos. ¿Ok? 0 más, 0 menos, ¿correcto? En el caso de interruptor. Y en la otra es, y en el caso de que fuera una bobina, en el caso de una bobina, entonces vamos a tener la I sub L para T 0 más igual a la I sub L para T. Bueno, pongámosle primero el menos y luego el más, ¿no? Ok. T 0 menos igual a para T 0 más, 0 menos para T 0 más. ¿Qué son las condiciones de continuidad? Eso en el interruptor que se abre o que se cierra, que se mueve en el instante T igual 0. Ok, en el instante T igual 0. Entonces, si yo voy a analizar acá una respuesta natural, yo diría la natural, con un solo elemento, por ejemplo acá con un capacitor. A por E a la S por T menos 0. Por T menos 0. ¿Cierto? Y supóngase que B sub F exista, la forzada exista, ¿no? La forzada exista. Entonces, que exista, ¿no? Entonces acá, la total, digámosle B sub C de T, la forzada más la natural. ¿Ok? Aquí tendríamos A por E a la S, T menos 0, más la forzada. ¿Listo? B sub C de T. Y tomamos la condición inicial. ¿Cuál sería? B sub C de 0, ¿qué? De 0 más. Ojo. Es igual, ojo, a A por E a la S. ¿Cuánto? T, ¿cuánto vale T? 0. 0 menos 0. ¿Cierto? 0 menos 0. Más B sub F de 0. ¿Y esto cuánto nos va a dar? A por 1. Por 1, porque es E a la 0. ¿Ok? Más B sub F de 0. ¿Cierto? Es igual a B sub C de 0 más. Bueno, igual a esto. Y si vamos a tener la respuesta, es por mu
de t menos 0. Por mu de t menos 0. Lo que nos da. Bueno, perdón. La respuesta es esta. Acá. Por mu. No, ahí no. Por mu de t menos 0. Lo que pasa es que no colocamos t menos 0. Porque t menos 0 es que es t. ¿Ok? T menos 0 es t. ¿Ok? T menos 0 es t. T menos 0 es t. Entonces colocamos e a la st, siendo s negativo, y acá mu de t. Pero siguiendo con este procedimiento, en el caso del otro interruptor, de este otro interruptor, ok, supongamos lo mismo, ok, la forzada, B sub C de t, la forzada más la natural. La natural. ¿Listo? Entonces, acá, como es para t menor que es para t, el interruptor es en t igual a t sub 0. Entonces, esta forzada, bueno, forzada. La natural sería que una constante b por e a la s, ok, es que aquí tenemos, ¿de dónde sale el 0? Del t menos 0. El t menos 0 sale de acá. T menos 0 es que positivo. T menos 0 es positivo. Entonces T menos 0. T menos 0. Acá tenemos es que T menos T sub 0 positivo. ¿Ok? T menos T sub 0 positivo. Entonces, E a la S, T menos T sub 0. T menos T sub 0. ¿Ok? Y todo eso multiplicado por mu de T menos T sub 0. Lo mismo que acá, por mu de T menos 0. Entonces, ¿cuál es el error? Ese es uno de los errores que están ahí en el documento, errores en los transitorios, es que se comen el T sub 0. Entonces acá, para hallar esta condición inicial, entonces decimos B sub C, ¿de cuánto? De T sub 0 por la derecha. Es igual. ¿A cuánto? Al B sub F, que es esta. B sub F de T sub 0 por la derecha, si existe. Más B por S, E a la S, ¿cuánto? T sub 0, T sub 0, menos T sub 0. T sub 0 menos T sub 0. O T sub 0 por la derecha menos T sub 0. Eso es 0. De todas maneras, lo que le va a aparecer después aquí es B por 1. ¿Por qué 1? Porque es E a la 0. E a la 0. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es el error? El error es que colocan B por E a la ST. ¿Ok? Por E a la ST. Y entonces, ¿cuánto vale T sub 0? Tanto. Luego va a quedar B por E a la S T sub 0. Y esto nos da un valor real diferente de quién? De 1. Porque esto no da 0. Esto no da 0. Perdón. ¿Ok? Esto no da 0. E a la ST sub 0 no da 0. Da 0,2, 0,3, 0,4. ¿Ok? Pero siempre tiene que darle B por 1. Tiene que darnos E a la 0. E a la 0 como en este caso. ¿Ok? Bueno. Entonces siempre que tengamos 2, 3 interruptores, hay que hallar la condición inicial antes que la misma condición después. La misma condición en T sub 0 menos, o sea, aquí vamos a plantear
T B sub C de la condición de continuidad en este capacitor es este. B sub C de T0 menos es igual a B sub C de T sub 0 más. Donde acá en este caso concreto el T sub 0 es 0.5 segundos. ¿Ok? Es 0.5 segundos. Bien. A mí me gusta colocarlo en términos de T sub 0 para hacerlo más general. ¿Correcto? Más general. Bien. Entonces, ¿qué teníamos? Teníamos que el B sub C de T era igual a 10 que multiplica a 1. ¿A cuánto? A 1 menos E a la menos 2,5T. 1 menos E a la menos 2,5T. ¿Ok? 2,5T. Perdón. 2.5T. ¿Para qué valores? Para T mayor que 0 y menor que ¿quién? Que T sub 0, que en este caso es 0.5. Entonces, entonces tengo que plantear para T igual a ¿quién? Para T igual a T sub 0 por la izquierda. O sea, porque como esto es, no llegamos a T sub 0, es menor, ¿ok? O sea, 2.5 por la izquierda. Y esto se lo planteamos acá, el B sub C de T sub 0 por la izquierda. Va a ser igual a 10 que multiplica a 1 menos E a la menos 2,5 por T sub 0. ¿Pero cuánto vale T sub 0? ¿Dónde está? T sub 0 vale 0,5. 0,5 por 2,5 da 1,25. 1 menos E a la menos 1,25 por 10. Y esto nos da 1. Ok. Y eso es lo que tenemos acá. 7.13 en la página 269. Ok. Bien. Y Profesor, entonces, disculpe. Es que ya se acabó la clase y yo le quería preguntar. Lo que pasa es que el día de parcial tuve un problema cuando lo iba a presentar. Yo le mandé un correo como a las 6 explicándole y pues no sé si ya lo habrá visto. bueno, yo lo tendré en cuenta. Pero luego hablamos de eso. Ok. Listo, Bueno. gracias. Ok. Bien. Entonces, terminamos de sub C 05. Perdón, pero ¿cómo es el nombre suyo? Otto Andrade. Otto Andrade. Ok. B sub C 05 menos nos da 7 igual a B sub C de 0,5 más y nos da 7,13. Listo. Luego sí pasamos el circuito para T mayor que 0,5 y en el dominio de S. Entonces van tan todos porque ya se cerró el interruptor, aparece la resistencia de 4 y la nueva fuente de 20 volts. Y entonces expresamos las dos fuentes, la una como B sub 1S, la otra como B sub 2DS y volvemos a hallar B sub C de S. ¿Ok? Y nos da la ecuación 2 al final de la página 269, la función respuesta. B sub C de S igual a 5 sobre 15 más 2S que multiplica a B sub 1S más 2 B sub 2DS. La función respuesta. ¿Cuánto era la fuente? La una era 10 volts y la otra 20 volts. Entonces B sub C de 0 porque ambas son continuas. Para S igual 0 y nos da la respuesta forzada en la página siguiente, 50 tercios. Y miramos las frecuencias de la respuesta natural en el polo de la función respuesta, 15 más 2S igual 0, es igual a menos 7,5. Y encontramos que la respuesta natural es B, ojo, B, E a la menos 7,5 por T menos T sub 0, por T menos 0,5. Y ahora sí, la respuesta completa, la forzada más la natural, 50 tercios más B por E a la menos 7,5 por T menos 0,5. Para T 0,5 más, que es la misma, 7.13, es B sub F
que es una completa, una respuesta forzada 50 tercios, más B por E a la 0, por 1. Ahí no coloqué el 1. Y entonces nos queda B igual a menos 9,53. Y B sub C de T, ahora sí, la forzada más la natural, 50 tercios menos 9,53, E a la menos 7.5 por T menos 0,5, y todo por mu de T menos T sub 0. ¿Ok? Listo. Y tenemos la respuesta para todo tiempo. Para T menor que 0, 0. Para T entre 0 y 0,5 es 10 por 1 menos E a la menos 2,5T. Y para T mayor que 0,5 es 50 tercios menos 9,53 E a la menos 7,5 por T menos 0,5. ¿Ok? Y la última parte, para T igual a 0,7, entonces aplicamos la última fórmula. Nos da 50 tercios menos 9,53 por E a la menos 7,5 que multiplica a 0,7 menos 0,5. Y eso da 14.53. ¿Ok? 14.53. ¿Listo? Ok. Se me había olvidado mencionarles el ¿qué? El taller, número 3. Entonces, 15, 17, 18 y 20. Entonces, el taller número 3, quitamos 4 para que no compliquemos la vida. Taller número 3. Todos menos el 15, el problema, ¿no? Problema 15, 17, 18, 20. En total, 17 problemas. ¿Ok? Menos el 15, el 17. A ver. 15, a ver. ¿20? Y 15, 17 y 18. ¿Listo? Y son 21. 21 menos 4, total 17. Menos el 15, 17, 18 y 20. Total 17. Bueno, buen almuerzo. Buen apetito. Ok. Vale, profe, gracias. Gracias, profe. Bueno, chao, pues.